Vamos a hablar de algunas herejías que andan dando vuelta y se quieren meter en la iglesia. Bueno, herejías hay varias. Hace un tiempo, unas décadas atrás, surgió la teoría de la prosperidad, que decía que porque uno es hijo de Dios, tiene que ser sí o sí rico, muy rico. Esto no fue así, los hermanos pobres siguieron pobres y encima culpados por estos obreros fraudulentos, diría el apóstol, que se hicieron ricos. Está la teología del bienestar humano, la teología de que, bueno, como soy de Cristo no me puede pasar nada malo. Ninguna enfermedad grave, ningún quebrantamiento económico, ningún grave problema en la familia. Pero estas cosas suceden por una mala teología. Una herejía es una mentira. Una mentira que se da en nombre de Dios y contradice lo que dice la Biblia, no está respaldada. Y muchos hermanos quedaron mal, quedaron afectados por problemas económicos, por enfermedades. A esta altura que vamos de la pandemia me he enterado de la muerte de 2 o 3 pastores que yo conozco y hermanos. Algunos estuvieron graves y otros han muerto por el COVID-19. Está la teología judaizante de los que hablan de volver a las raíces hebreas. Tengan cuidado porque empiezan como a hablar más de la ley que de Jesús y terminan con un evangelio por obras, por méritos propios, que Pablo condena. Pero lo que hoy quiero hablar de una herejía que yo le llamo la teología del gusano. Hay una canción cristiana que dice: yo no soy nada y del polvo nací. Es una linda melodía, pero es un poco cuestionable. Por ahí decimos: Señor, yo no soy nada. Vos sos todo. Entiendo lo que uno quiere decir, yo lo he dicho muchas veces, cantando y orando. Pero resulta que no es que no somos nada, somos algo. Por el solo hecho de haber sido creados a la imagen de Dios. No es que no somos nada. Es decir, somos seres creados, limitados, muy necesitados de Dios, muy necesitados de Dios. El pecado hizo que aún seamos más débiles y vulnerables y necesitados. Pero esta teología del gusano, yo soy un gusano, ha hecho como una especie de complejo de inferioridad en la iglesia. En Génesis 1:27 dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Si yo digo soy nada y soy un pequeño reflejo o imagen de Dios, estoy diciendo que Dios no es nada. No, soy muy valioso, como que aún el pecador más perverso es valioso por ser una criatura de Dios. Pero corrompido por el pecado, debilitado por el pecado y que merece castigo eterno. Como dijo un teólogo, el hombre es una gloriosa ruina, glorioso porque es algo creado por Dios. Dios no hace cosas malas, feas, inservibles. Y el hombre es una gloriosa ruina porque es glorioso de la parte de la imagen de Dios. Y la ruina es nuestra por nuestro pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno dice yo no soy nada. Por ejemplo, en Santiago 3:9 dice que habla de la lengua. Dice: con la lengua maldecidos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Nos recuerda que el hombre sigue la imagen de Dios en el hombre. Repetimos, si somos un reflejo limitado de Dios, pero un reflejo de Dios, y yo digo, a ver, ¿cómo puedo decir? Soy una basura. Entonces, Dios no es eso. El Hijo de Dios, la imagen de Dios en el hombre, ser Hijo de Dios, es un estatus de nivel. Cuando en 1 Juan dice: miren qué amor que ha tenido el Padre con nosotros, que nos hizo ser hijos de Dios. Miren, para una criatura, de todos los seres inteligentes que Dios creó, no hay categoría más alta que ser hijo de Dios. Dios nunca podemos ser como Dios. Nunca podemos. El diablo quiso serlo y no pudo, así le fue. Y el hombre al principio de Adán y Eva también y no pudieron. Pero ser llevado al nivel de hijo de Dios es una categoría altísima. ¿Cómo se iba a decir soy un gusano, soy una basura?
En el Salmo 8:5 David dice que el hombre, cuando mira los cielos, dice, ¿qué es el hombre? Bueno, Dios estimó al hombre. Y si dice que Dios amó al mundo, aún siendo pecadores, Dios amó al mundo que mandó a su Hijo. Es porque tenemos valor, porque somos, en primer lugar, criaturas suyas, y Dios de amor ama profundamente, intensamente a sus criaturas. Jesús dice en Lucas 12:24, ¿no valen ustedes mucho más que las aves o los pajarillos? Cuando está hablando, no se preocupen, qué van a comer, qué van a beber, porque su Padre, que alimenta a las aves del cielo, ¿cómo no lo va a alimentar a ustedes? Y ahí dice, ahí Jesús hace un juicio de valor, poniendo al hombre por sobre los animales y las aves. Entonces no es que no valgo nada. Otro hecho muy importante, fuimos, dice, comprados por la sangre de Cristo. Cuando si uno compra un elemento, y el elemento vale 100 pesos, es decir, el valor de ese elemento es que ese billete vale lo mismo, el valor, a ese objeto y me lo compro. Nosotros valemos la sangre de Cristo, la sangre divina y preciosa de Cristo, que jamás perderá su poder. Valemos la sangre de Cristo porque fuimos comprados. No perdimos la categoría de ser criaturas de Dios cuando pecamos. Ahora bien, hay 2-3 referencias a que el hombre se dice que es un gusano en la Biblia. Y vamos a aclararlo. Vieron que la Biblia, tanto en el Antiguo, más en el Antiguo Testamento, habla con muchos hebraísmos que son un lenguaje oriental de mucho simbolismo. Por ejemplo, en Job 26:5 se habla de que Job se considera un gusano. Bueno, es la óptica de un hombre que está sufriendo una barbaridad, que en poquito tiempo se quedó sin hijos, sin riquezas y sin salud. Entonces, los amigos de Job, que también le dieron dolor de cabeza, le hicieron una ironía diciéndole, vos sos un gusano, porque se cree que fueron tan duros estos consejeros amigos de Job, entre comillas, que Job puede ser que por las llagas que él tendría gusanos. Pero no era un desprecio hacia Job. La Biblia no dice Dios que Job era un gusano. Se podía haber sentido así, y la terrible ironía de sus amigos. Pero hay otra interpretación. Cuando Dios en Isaías 41:14 le dice, no temas, gusano de Jacob, le dice a Israel. Bien, si usted lee todo Israel, todo lo que habla de Israel, que la ama tanto Israel como la iglesia, está hablando que, si usted sigue leyendo todo el capítulo 41 de Isaías, que Dios habla irónicamente porque los demás enemigos que rodeaban a Israel lo consideraban un gusano Israel. Pero si uno sigue leyendo, Dios dignifica a ese gusano. Si usted, por ejemplo, en el versículo 15, Isaías 41:15, le declara que ustedes, Israel, van a hacer un trillo, van a trillar a los montes y los collados, es una herramienta poderosa. Entonces, cuando Dios le dice, no temas, gusano de Jacob, habla metafóricamente, llamándole a Israel como los enemigos que lo odiaban y lo despreciaban a Israel. Pero en ningún momento Dios declara gusano en el sentido de que eso es una cosa espantosa, porque también Israel es un pueblo creado por Dios. Y hay otro, en el Salmo profético del 22:6, cuando Jesús, una parte que habla de un Jesús preencarnado, digamos, dice, soy gusano y no hombre. Bueno, pero eso no es una declaración. Jesús, ¿se imaginan? Después de clavado en la cruz, de toda una noche sin dormir, sin tormento, con tormentos, todo lastimado, golpeado, insultado, él se sentía así. Pero porque él se hizo un gusano para cargar con nuestros pecados. Entonces, digamos que nuestros pecados lo agusanaron a Jesús. Pero nosotros no somos gusanos. ¿Qué efectos negativos produce en los cristianos la teología del gusano? Primero, un complejo de inferioridad espiritual. Entonces siempre soy indigno,
siempre soy indigno, nunca llego. Es verdad que sin Dios nada podemos hacer, pero somos valiosos. Repetimos, aquel que cree en Cristo fue elevado a la categoría de hijo de Dios y más arriba no puede aspirar un hombre. Así que ya estamos al tope de lo que podemos llegar. Tenemos que sentirnos gloriosos, gozosos y dignificados, dice Pablo, a los que glorificó. Entonces, esta falsa espiritualidad, decir soy un gusano, puede servirnos para justificarme un pecado. Y como soy un gusano, soy débil, bueno, entonces peco. Porque por ahí es una trampa nuestra, psicológica, de que no soy gusano para pecar. También es una excusa para ser un discípulo mediocre. Hay algunos que no en la obra alaban a mi líder, mi pastor, a aquel hermano que bien que trabaja. Y yo en la obra de Dios no estoy involucrado. Como soy un gusano, como soy... Es una falsa humildad. Como soy un gusano no sirvo en la obra. Jesús dice, ustedes son sal y luz. Todos. Si todos fuimos creados por Dios. Si todos los que creímos en cada uno habita el Espíritu Santo, somos seres muy importantes y si le damos lugar al Espíritu Santo somos muy poderosos en Cristo. Entonces, que esto no sea una excusa. Yo creo que en la parábola de los talentos de Mateo 25, cuando el siervo que recibió un talento no lo quiso comerciar, hacer rendir y después terminó muy mal este siervo, creo que tenía la falsa humildad de la teología del gusano. Y un talento que usa lo otro. Entonces algunos se excusan de ser y yo no tengo la capacidad que tiene el otro, entonces que trabajen los otros, y yo vivo la vida cristiana como quiero. No, en la obra de Dios hay lugar para todo, todos somos obreros. Hay obreros que son líderes, pastores, y hay obreros que están en la escuela dominical, en la hora que enseñan a los chicos, los que visitan a los presos, etcétera, etcétera. Es interesante cuando Jesús nos dice que somos la sal y la luz. Nos está diciendo algo muy lindo, muy importante. Ahí Jesús nos está elevando al nivel, nos está sacando de la teología del gusano. Ustedes saben lo que es el efecto Pigmalión. Pigmalión era un hombre de la mitología griega que dice que, no sé si esculpió una estatua de una mujer, no sé si en piedra, en mármol, en qué, y la hizo muy linda, muy perfecta. Y era tan linda que él se enamoró de la estatua. Bueno, esto es mitología griega. A tal punto que él tenía tanto amor por la estatua que ese amor hizo que la estatua se transforme en una mujer real de carne y hueso. Ahí los psicólogos dicen que el efecto Pigmalión significa que los otros van a responder de acuerdo a lo que vos les transmitís. Esto, por ejemplo, para los padres. Si vos le transmitís a tu hijo que es un inútil, que no va a servir, que es un perverso, que ya no tiene más remedio, él va a creer eso y va a hacer lo que vos le dijiste. Y si al contrario le decimos, no, lo vas a superar, vas a llegar, creo en vos, ¿qué realmente ocurre? Eso lo estimula al otro a sentirse bien. Y Jesús usó esto. Ustedes son la sal y luz. Después dice, no teman, manada pequeña, el Padre les dio el reino. Pablo dice, miren, el que no mezquinó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y tenemos que reconocer que nosotros usamos el efecto Pigmalión al revés. Con nuestros hijos o con los miembros de la iglesia. Siempre cuando hablamos para referirnos a ello, nos referimos cuando falló, cuando pecó, cuando no hizo lo que tenía que hacer. Y ahí le damos un sermón y también no necesita. Pero cuando hace algo bueno no decimos nada. No, tenemos que ser equilibrados. Tenemos que reconocer. Y yo les hago una pregunta. ¿Cuánto hace que en tu casa, tu papá, tu mamá, tu hijo, en el trabajo, tus compañeros, tu jefe, en la iglesia, un hermano en Cristo, un pastor, cuánto hace que no te reconoce una virtud? Yo creo, acá no podemos levantar la mano, pero de los que me está viendo, creo que muy pocos pueden decir, sí, a mí, hace poquito, mi pastor, mi esposa, mi esposo, mi hijo, un hermano en Cristo, mi jefe, mi empleado me dijo, qué bueno que tenés esta virtud. Somos de mirar negativamente y producimos en el otro el efecto Pigmalión contrario. Lo denigramos porque el otro tiende a comportarse como le decimos, porque estos psicólogos que crearon este nombre, hicieron en una universidad de Estados Unidos, agarraron 200 estudiantes y le hicieron un test de inteligencia.
Y estos dos psicólogos vieron que todos los estudiantes estaban en poquito más, un poquito más, estaban todos al mismo nivel de esta inteligencia, pero tomaron a 10 y le dijeron, no dijeron el resultado a todos, agarraron a sus maestros y le dijeron, miren, estos 10 con nombre y apellido, fulano, 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 tienen un coeficiente intelectual superior, son genios, pero eran igual que todos. Ahora, ni los estudiantes sabían esto, solamente se enteraron sus profesores. Pero era una mentira los psicólogos, mentira porque el test que dio que estaban todos iguales. ¿Qué pasó? A partir de esto, cuando los profesores se encontraban con estos alumnos, supuestamente de un gran elevado coeficiente intelectual a nivel genio, empezaron a tratarlos de otra forma. Y después de 2 o 3 meses, estos 10 personas, que eran igual que todos, tuvieron mejores notas. ¿Por qué? Por la buena estimación que le transmitieron sus profesores. Y después ellos dijeron el engaño que había. Bueno, ven psicológicamente el efecto Pigmalión. Entonces, tengamos cuidado de ser tan humildes, de no trabajar en la obra y permitirnos cosas porque soy un gusano. Todos tenemos una responsabilidad para Dios. Y hay una obra de Dios que yo voy a hacer, porque cada una de las personas es única y irrepetible, que otro no puede hacer. Y para terminar con esta teología del gusano, humillarse no es denigrarse. Humillarse no significa que me pisen, me pisoteen. Humilde es reconocerse que delante de Dios soy muy necesitado, muy dependiente, dar la otra mejilla, no perder una discusión, ser dócil, pero hay momentos que te pueden avasallar tus derechos y vos tenés que frenar. Cuando a Pablo le querían pegar, en un momento hay en Hechos que 2 por 3 los judíos hacían amontonamiento. Él dijo, no porque soy ciudadano romano. A él ahí impuso su dignidad que tenía como ciudadano romano. Entonces ahí los mismos soldados romanos se frenaron porque sabían que castigar a un ciudadano romano sin motivos le podía costar hasta la muerte a estos soldados. Entonces, no es que el humilde, hay una falsa humildad, es denigrarse, no es denigrarse. Entonces, esta es una de las primeras teologías que vamos a ver, que es la teología del gusano, que es una falsa humildad, y acordémonos del efecto Pigmalión. Si queremos mejorar las relaciones con los que están alrededor nuestro, esposa, esposos, hijos, padres, compañeros del trabajo, hermanos en Cristo, empecemos a ver sus virtudes, porque todos también tenemos virtudes. No seamos tan pesados de siempre cuando hablamos sobre ellos, destacamos los errores. Usemos positivamente el efecto Pigmalión y cuidémonos de la teología del gusano.